Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, nuestra reflexión está enfocada en uno de los apartes bíblicos más densos, en uno de los más importantes, pensaría yo, a mi humilde pensar, de toda la Escritura. Hoy vamos a hacer nuestra reflexión fundamentados en el texto de la epístola de Pablo a los Efesios en lo concerniente al capítulo 2. El capítulo 2 completo. Aquí se plantean, les mencionaba hace un momento, una de las cargas espirituales y teológicas más densas. Y sin embargo, es quizás de las menos estudiadas con la rigurosidad que se requiere y de las más citadas quizás de manera un tanto olímpica, de manera un poco ligera, tanto por parte de creyentes protestantes como por parte de creyentes católicos romanos. Demos entonces inicio a nuestra revisión un tanto superflua, más eso no le quita la profundidad que tiene la parte sobre el que nos concentraremos el día de hoy. Para hablar de Efesios 2, con la profundidad que se requiere, yo pensaría que se necesitan de muchas reuniones, muchas, incluso de varios meses, para poder dar la trascendencia que este aparte bíblico tiene. Por eso es importante entregar nuestra mente, nuestra disposición en manos de Jesucristo, para que su Santo Espíritu nos guíe a través de nuestra reflexión del día de hoy. La acción de gracias por todo cuanto nos ha dado, nos ha permitido, nos ha otorgado. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Aviva, Señor, el Santo Espíritu. Aviva, Señor, este deseo de aprender de ti, de conocerte, de entender, de ser conscientes de la trascendencia de tu mensaje en tu palabra, Padre. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien coloque las palabras, los pensamientos inherentes a tu santa voluntad. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Procedo entonces a la lectura del capítulo 2 de la epístola de Pablo al pueblo de Éfeso, los Efesios. A medida que vamos avanzando en la lectura de esta epístola paulina, vamos en lo posible a ir haciendo algunas observaciones que son inherentes sobre lo que allí se cita y se establece. Inicio, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta aquí hay varios elementos que yo estimo que es fundamental analizar y traer a colación. El primero es que la vida, y hace referencia a la vida espiritual, obviamente la vida carnal, la vida física, material, también es dada por Dios. Pero particularmente en esta epístola se cita a que es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos escoge,
Es Dios quien nos selecciona. Como bien dice en otra de las epístolas paulinas, Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. También está citado en el Evangelio, en el libro de Isaías. Y nos da la vida por una razón muy sencilla. Porque espiritualmente estábamos muertos. No había vida en nuestro existir. Éramos unos seres con alma, pero no con espíritu. Teníamos carácter, teníamos muchas cosas, pero no teníamos espíritu. Y el espíritu es lo único que nos puede dar vida en el espíritu, vida espiritual, vida de gozo, vida en Cristo. Entonces, la muerte que teníamos antes de conocer de Dios y de Cristo era una muerte espiritual, fundamentada ¿en qué? En nuestro favor en el pecado, en nuestra inclinación acerca del pecado. Éramos de alguna manera muertos por y en el mundo. Es Dios pues quien nos da la vida. Y dice que anduvimos así en otro tiempo. ¿A qué se refiere con otro tiempo? Ah, es que está hablando del pasado, ahora ya no. No. Habla de otro tiempo porque antes de conocer de Dios, antes de conocer a Cristo, antes de ser elegido por Él, estábamos muertos. En el tiempo en que no lo conocíamos, estábamos subyugados al mundo. Una vez que nosotros conocemos de Dios, de Cristo, y como veremos más adelante, aceptamos este don de Dios, este regalo de Dios, ya no somos más de ese mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A ese en otro tiempo es al que se refiere la palabra. Ese es el otro tiempo del que Dios nos está hablando. Porque en ese otro tiempo éramos esclavos del diablo, del príncipe del mundo. Es tremendo. Miren todas las cosas que van saliendo y que van encajando dentro de un proceso de fe y de teología. Y dice la palabra, éramos esclavos porque éramos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Entonces aquí claramente se plantean dos corrientes. Los que conocen a Dios, a Cristo y son hijos de Dios. Y los que no conocen a Dios ni a Cristo y son hijos de el diablo, hijos de desobediencia. Ah, eso suena como muy acomodado. Veamos qué nos dice la palabra. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando habla de hijos de ira, es porque somos sujetos a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. No está hablando de que somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Yo soy hijo de Dios cuando me hago coherente entre mi pensamiento y mi actuación
Cuando yo soy consistente entre lo que Dios me pide y lo que yo hago. Cuando soy separado por Dios para Él. Y acepto esa separación. Si yo no acepto esta separación, yo formo parte del montón. ¿De cuál montón? Del que cita la palabra, lo mismo que los demás. Los que no están en ese grupo, si se me permite el término, selecto, de haber aceptado la obra de Dios y la obra de Jesucristo. Ah, ¿cómo así? Es que fueron dos obras distintas. El autor intelectual de este proceso es Dios. Mas el autor material de este proceso es Jesucristo. Fue Jesucristo el que murió en la cruz por mí. No fue San Bartolomeo, no fue San Pedro, no fue María, no fue San Judas, no fue. El único que murió por mí, el único que derramó su sangre por mí fue Jesucristo. Ningún otro. Ah, pero la Biblia dice que Pedro también fue crucificado. Y que Pablo también fue crucificado. Y entonces, sí, claro. Pero ellos fueron crucificados por persecución de los romanos. Jesucristo fue crucificado por mí. Jesucristo derramó su sangre como el cordero sin mancha para quitar mis manchas. Por eso Jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Ningún otro murió para quitar mi pecado. Ningún otro fue el autor material de ese evento extraordinario que nos permite acercarnos a Dios. Ningún otro, solo Él. Continúo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, ya que por gracia somos salvos. Y esto tiene todo sentido. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos invita a lo mismo que los demás, los que no lo conocían. Me basta entonces con aceptar ese ofrecimiento que Dios nos hace a través de la obra de Cristo para alcanzar la meta de la salvación. Pero vamos a ver enseguida algo que ha generado tremendas diferencias desde el punto de vista de la fe en Jesucristo. Continúo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto hace una referencia tremenda a que si usted forma parte de esa selección exclusiva de Jesucristo, de Dios, si usted aceptó esta obra, usted ya no tiene que hacer nada más. Vamos a ver enseguida en qué contexto, porque no hace referencia a la famosa oración de fe que algunas congregaciones y algunas sectas hacen. Aquí no está hablando en ninguna parte de una oración de fe, ni en Hechos de los Apóstoles habla de una oración de fe. Hay una equivocación allí en la interpretación de lo que dice Romanos. Hay una tremenda equivocación. Aquí no dice eso. Aquí dice otra cosa. Veamos qué dice. Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
una vez más nos ratifica la palabra que es en Jesucristo que logramos este punto, que es en Jesucristo en quien nosotros nos catapultamos en la fe. ¿Y para qué? ¿Para ser salvos? No solo para ser salvos. Para trascender a través de los siglos por la obra de Jesús. ¿Y de qué manera? Simple. Vamos a verlo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el punto álgido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Qué tremendo. Y aquí es donde se genera esa confrontación incómoda. ¿Por qué? Porque muchos dirán, pero es que en Santiago dice, muéstrame tu fe y te mostraré tus obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Usted vea que las obras sí. A ver. Me permito repetir el versículo para poder entrar en la disertación de él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos, no somos catapultados solo para la salvación. Y no somos seleccionados por Dios para salvación exclusivamente, ni por obras. Nosotros somos salvos por medio de la fe para obras, no por obras, sino para obras. Y esas obras, producto de nuestra fe, son las que van a extender a través de todos los siglos la obra y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y es ahí donde encaja Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. ¡Claro! Por supuesto. Tan simple. Nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos para obras en fe. Las obras son la consecuencia de nuestra fe y nuestra salvación. No al revés, que es lo que tienen algunas congregaciones y algunas sectas de por medio. Y es decir, que las obras sí salvan. Que yo tengo que hacer obras para ser salvo. No, aquí es al revés. Como ya soy salvo, como ya tengo la fe, ya puedo hacer obras que den testimonio de esa fe. Y volvemos al punto de esas prácticas de la oración de fe. Es absurdo, porque si yo alcanzo mi salvación por una oración que digo durante un momento pasando al frente, simplemente estoy siendo salvo por una obra. La obra de pasar al frente y orar. No tiene sentido. Continuemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ojo, para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ahora sí cobra sentido la palabra. Para buenas obras. Y para que anduviéramos en esas obras. Continúo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, y aquí da claridad a lo que hablábamos hace un instante, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estoy leyendo el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ah, caramba, aquí se plantea algo tremendo. Y aquí se plantea es que en la antigüedad, antes de conocer a Cristo, eran dos grupos totalmente distintos. Los que conocían a Dios, los que conocían a Cristo, y los que no, que eran llamados gentiles, son llamados acá en la palabra, los que no conocían a Dios, los que estaban sin Dios, los que estaban perdidos, podridos. Entonces había dos grupos, los judíos y los gentiles. Gentiles, los que no conocían a Dios. Judíos, los que venían de la tribu de Judá. Los que venían de Israel. Wow. Wow. Y dice en la parte bíblica de que para poder entrar un grupo en el otro era necesaria la circuncisión en la carne. Era un protocolo que decía, bueno, ya esto lo podemos aceptar dentro de nuestro grupo. Pero veamos qué fue lo que ocurrió tan extraordinariamente maravilloso por la obra de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya con la sangre de Cristo, esos que éramos gentiles, ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos hijos hechos a imagen suya para obras. Ya no necesitamos hacer la circuncisión. Ya no necesitamos un título diferente. Ya no necesitamos una obra diferente. La muerte de Cristo en la cruz nos hace ya parte de la familia cercana de Dios en Cristo Jesús. Aboliendo en su carne, perdón, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora vemos la gran obra que hizo Jesucristo. Ya todos somos un pueblo, el pueblo de Dios. Y esto es particularmente importante por una razón muy sencilla. Porque entonces, en ese orden de ideas, Jesucristo no vino a traer la paz. Y ojo con esto.
Jesucristo no vino a traer la paz. Jesucristo es la paz. Jesucristo es la paz. ¿Vemos la diferencia? Tremendo. Esto cambia totalmente la perspectiva. Ahora vemos por qué el comentario al principio de nuestra disertación de que era uno de los capítulos, uno de los apartes bíblicos más fuertes, pero de mayor contundencia para entender la obra. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Una vez más, no hay otro camino. Nadie más murió por mí, solo Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Wow. Esto es extraordinario. Somos miembros de la familia de Dios. Uf, esto es dinamita. ¿Ah? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí se da explicación a otra de las grandes controversias que se plantea allí en Lucas. Y es el hecho de esa conversación extraña con Pedro. ¿Quién dice el pueblo que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre Pedro? ¡No! ¡No! Sobre el postulado de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí fue cuando nombró a Pedro el primer papa. ¿Cuál papa? Si el catolicismo vino a nacer por allá 100, 150, 200 años con Constantino I, con Constantino II. O sea, la figura del papado está por allá adelante. En ese momento no había catolicismo. Si esto que se plantea erróneamente fuera cierto, y leemos 2 o 3 versículos más adelante del mismo parte bíblico, el mismo Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Luego, ¿Satanás fue el primer papa? Para nada, para nada, para nada. La piedra sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo es Jesucristo. ¿Me permito repetirlo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Definitivamente, la palabra de Dios es fuerte, es verdad. Y como está escrito,
Tiene un filo en ambos lados que corta hasta el tuétano de los huesos. La palabra es clara y se revela a sí misma. Escudriñad las escrituras, dice la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este espacio, por tu Santo Espíritu. Clamamos para que sea avivado tu Espíritu en nuestra vida. Te clamamos, Señor, para que nos guíes, nos orientes, nos ministres, nos fortalezcas en tu palabra y a través de tu palabra. Aquí sea la gloria y la alabanza por todos los siglos en Cristo Jesús. Amén. Amén.